Hay lecciones que no llegan con un cartel que diga lo que son. Llegan disfrazadas de dolor, de pérdida, de confusión, de cansancio. Y tú las vas cargando sin saber del todo para qué sirven, sin ver el hilo que las une, sin entender por qué esa misma experiencia parece volver una y otra vez de formas distintas. Si eres Cáncer, seguramente sabes de qué estoy hablando. Hay algo que tu vida te ha estado enseñando. Quizás hace mucho tiempo. Quizás desde siempre. Y aunque hay momentos en que ya casi lo entiendes, todavía no ha llegado esa sensación completa de alivio que debería venir cuando algo se comprende de verdad. Hoy quiero que te quedes hasta el final. Porque vamos a hablar de algo que puede cambiarte de una manera que no esperabas. Vamos a hablar de lo que sucede cuando una lección deja de ser un peso y se convierte en alivio. Si te vas antes, te pierdes precisamente el momento en que algo que has cargado por mucho tiempo finalmente encuentra su lugar. Y ese momento es demasiado importante para perdértelo. Tip 1. ¿Por qué las lecciones más profundas de Cáncer siempre terminan en alivio? Hay una razón por la que las lecciones más profundas duelen más al comienzo y alivian más al final. No es casualidad. No es simplemente cuestión de tiempo. Es porque las lecciones que más importan tocan las capas más profundas de quién eres. Tocan las creencias que llevas guardadas desde hace mucho. Tocan los patrones que se formaron en momentos vulnerables de tu vida. Tocan los acuerdos tácitos que hiciste contigo mismo sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para ti, sobre cómo deben ser las cosas. Y cuando algo toca esas capas, duele. Duele porque se está moviendo algo que estaba fijo. Duele porque el cambio, incluso el cambio hacia lo mejor, implica soltar lo que era conocido. Y soltar lo conocido siempre tiene un costo emocional, aunque lo que sueltes no te estuviera haciendo bien. Cáncer tiene una relación muy particular con las lecciones profundas. Por ser un signo de agua, de emociones, de memorias, de vínculos, las lecciones no solo se aprenden en la cabeza. Se aprenden en el cuerpo. Se aprenden en el corazón. Se aprenden en la manera en que te relacionas con las personas que amas y con las situaciones que más te afectan. Eso hace que el proceso sea más intenso. Más largo, a veces. Más sentido, siempre. Pero también hace que el alivio, cuando llega, sea más profundo que para cualquier otro signo. Porque cuando Cáncer integra una lección de verdad, no es solo la mente que descansó. Es el cuerpo que se relajó. Es el corazón que se abrió. Es la memoria que se reorganizó. Es una especie de paz que llega a todos los niveles al mismo tiempo. Las estaciones del año nos enseñan algo sobre esto. El invierno no es el enemigo de la primavera. Es su condición. Sin el frío, la semilla no se prepara para crecer. Sin el tiempo de quietud, la vida no acumula la energía que necesita para florecer. Las lecciones difíciles de Cáncer son ese invierno. Necesario. Formativo. Y siempre, siempre seguido de algo que florece. Tip 2. La lección que Cáncer lleva aprendiendo sin reconocer su valor. Hay una lección que llevas cargando hace tiempo. Puede ser que no tengas todavía palabras exactas para nombrarla. Puede ser que la hayas nombrado de muchas maneras diferentes en distintos momentos de tu vida, sin saber que todas esas veces hablabas de lo mismo. Puede ser que la reconozcas en un patrón que se repite, el mismo tipo de situación que vuelve, quizás con personas distintas, quizás en contextos distintos, pero con la misma sensación en el centro. Esa lección tiene valor. Incluso si no lo ves todavía. Especialmente si no lo ves todavía. Porque el valor de una lección no está en lo fácil que fue recibirla. Está en lo que puede hacer en ti cuando finalmente la integras. Y Cáncer tiene una tendencia a subestimar el valor de lo que ya aprendió. A pensar que si todavía duele, es porque no ha aprendido suficiente. A pensar que si el patrón volvió, es porque falló. Pero eso no es así. El aprendizaje profundo no es lineal. No funciona como una clase en que escuchas la lección una vez y ya sabes. Funciona como el agua sobre la piedra. Una gota a la vez. Y la piedra no cambia después de la primera gota, ni de la 10ª, ni de la 100ª. Pero cambia. Inevitablemente cambia. Porque el agua no se rinde. Y las lecciones de Cáncer funcionan igual. Cada vez que esa situación volvió,
Cada vez que ese patrón apareció de nuevo, no fue un fracaso. Fue otra gota. Otra oportunidad de profundizar lo que ya estabas aprendiendo. Y si miras hacia atrás con honestidad, puedes ver que algo cambió en la manera en que reaccionaste esta última vez, comparado con la primera. Puede ser sutil. Puede ser que la reacción todavía dolió igual pero se calmó más rápido. Puede ser que esta vez pudiste hablar de ello cuando antes guardabas silencio. Puede ser que esta vez tomaste una decisión diferente aunque fuera pequeña. Eso es aprendizaje. Eso es el valor de la lección haciéndose visible. Y merece ser reconocido. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. El momento en que la lección deja de pesar y empieza a liberar. Hay un momento exacto en que todo cambia. Es difícil de predecir. No tiene una fecha. No siempre viene anunciado. Pero cuando ocurre, lo sabes. Es el momento en que la lección deja de ser algo que te pasó y se convierte en algo que llevas con elegancia. El momento en que ya no cuentas la historia de lo que viviste con la misma tensión en el pecho. El momento en que puedes hablar de ello, o incluso solo pensarlo, sin que se abra una herida. Ese es el momento de la liberación. Y es diferente para cada persona, para cada lección, para cada historia. Pero siempre tiene el mismo sabor, el de algo que ya no pesa. El de espacio que aparece donde antes había carga. El de ligereza que llega sin que la hayas pedido. Y para Cáncer, ese momento suele venir después de haber sentido todo lo que había que sentir. No antes. No durante. Después. Eso es importante entenderlo. Porque hay una tendencia a querer saltarse el sentir. A querer llegar al alivio sin pasar por el proceso completo. Y esa tendencia, aunque comprensible, retrasa el momento de liberación. Cuando evitas sentir lo que hay que sentir, la lección no puede completarse. Queda a medio camino. Y las lecciones a medio camino siguen pesando. Siguen apareciendo. Siguen mandando el mismo tipo de situaciones para que tengas otra oportunidad de completar el proceso. No porque el universo quiera hacerte sufrir, sino porque la lección tiene algo que enseñarte que todavía no fue completamente recibido. Cuando te permites sentir de verdad, cuando te sientas con lo que hay sin intentar escapar ni minimizar ni distraerte, algo se mueve. Algo se completa. Y después de eso viene el alivio. No siempre de inmediato. Pero viene. Con la certeza de lo que siempre debía llegar. Tip 4. Como Cáncer puede integrar una lección sin seguir sufriendo por ella. Integrar una lección no significa que ya no te afecta. Significa que ya no te ata. Hay una diferencia grande entre esas dos cosas. Cuando algo te afecta, lo sientes. Puede haber tristeza, puede haber nostalgia, puede haber incluso un poco de dolor residual. Pero eso no te impide vivir. No te impide relacionarte. No te impide ir hacia adelante. Cuando algo te ata, en cambio, el pasado sigue gobernando el presente. Las decisiones que tomas hoy están determinadas por lo que dolió ayer. Las relaciones que construyes ahora están filtradas por las heridas que no terminaron de sanar. Y esa diferencia, entre ser afectado y ser atado, es la diferencia entre haber integrado una lección y seguir luchando con ella. La integración es posible. No requiere olvidar. Requiere cambiar la relación con lo que ocurrió. Requiere pasar de esto me destruyó a esto me formó. No de manera forzada. No repitiendo una afirmación sin creerla. Sino de manera genuina, a través del proceso de haberlo sentido, haberlo entendido, haberlo aceptado y haberlo convertido en parte de quien eres en lugar de algo que te ocurrió desde afuera. Para Cáncer, la integración suele facilitarse a través de la expresión. Cuando puedes hablar de lo que viviste, o escribirlo, o de alguna manera sacarlo de adentro y darle forma, el procesamiento se acelera. Porque Cáncer necesita dar forma a lo que siente para poder trabajar con ello. Las emociones que quedan sin forma,
que viven solo como sensaciones vagas o dolores sin nombre, son las más difíciles de integrar. Cuando les das nombre, cuando les das una historia, cuando puedes decir esto es lo que pasó y esto es lo que sentí, la lección empieza a organizarse. Y una lección organizada es una lección que puede integrarse. También ayuda a encontrar el aprendizaje específico. No el aprendizaje vago de salir más fuerte. El aprendizaje concreto. Esto aprendí sobre mí mismo, esto aprendí sobre lo que necesito, esto aprendí sobre cómo funciono, esto aprendí sobre lo que merece un lugar en mi vida y lo que no. Ese nivel de especificidad es lo que convierte la experiencia en sabiduría real. Tip 5. La diferencia entre cargar la lección y usarla como guía. Hay dos maneras de relacionarse con lo que has aprendido. Puedes cargarlo o puedes usarlo. Cuando cargas una lección, la llevas contigo como un peso. Está presente en cada situación nueva que enfrentes. La comparas. La usas como evidencia de lo que puede salir mal. La usas como razón para no intentar, para no confiar, para no abrirte. Y aunque crees que te estás protegiendo, en realidad te estás limitando. Porque no toda situación nueva es igual a la que dolió. No toda persona nueva va a hacer lo mismo que quien te lastimó. No todo intento termina de la misma manera que el que falló. Pero si cargas la lección como un peso, tus ojos no pueden verlo. Están filtrados por lo que ya ocurrió y no pueden ver lo que está ocurriendo ahora con claridad. Cuando usas la lección como guía, en cambio, llevas la sabiduría sin el peso. Llevas la claridad sobre lo que necesitas sin el miedo que cierra las puertas. Llevas la conciencia de los patrones que no te sirven sin la desconfianza que arruina todo lo nuevo. Esa es la diferencia entre el pasado que gobierna y el pasado que informa. Cáncer, con su memoria emocional tan poderosa, tiene tanto la capacidad de cargar el pasado de una manera que se vuelve paralizante, como la capacidad de convertirlo en una sabiduría emocional que es realmente extraordinaria. Las personas de este signo que aprenden a usar sus lecciones en lugar de cargarlas se vuelven guías naturales para los demás. Se vuelven personas con una profundidad de comprensión que pocos tienen. Porque no aprendieron solo con la mente. Aprendieron con todo el ser. Y eso da un tipo de sabiduría que no se enseña en ningún lugar. Se vive. Se siente. Se integra. La pregunta es qué vas a hacer con lo que ya aprendiste. Si lo vas a cargar como prueba de lo que puede salir mal, o si lo vas a usar como mapa hacia lo que puede salir bien. Tip 6. Lo que el alivio que viene después de la lección permite que llegue. Cuando el alivio llega de verdad, no solo te sientes mejor. Abre espacio para que lleguen cosas nuevas. Y eso es algo que muchas veces no se menciona cuando se habla de sanación y de aprendizaje. El alivio no es solo el fin de algo. Es también el inicio de algo. Cuando el peso de una lección no integrada ocupa espacio en ti, ese espacio no está disponible para otra cosa. Es como una habitación llena de cosas que ya no usas. Puede que aún te sean familiares, puede que incluso algunas te traigan recuerdos que valoras. Pero mientras estén ahí, no hay espacio para lo nuevo. Para la relación que mereces tener. Para el proyecto que quieres emprender. Para la versión de ti que está lista para llegar pero no encuentra dónde instalarse. Cuando integras la lección y llega el alivio, es como si vacieras esa habitación. Y de repente hay espacio. Espacio para respirar. Espacio para moverse. Espacio para recibir lo que sigue. Para Cáncer, ese espacio que se abre con el alivio suele llenarse de conexiones más auténticas. Relaciones en que puedes estar presente de verdad, sin el ruido de fondo de las heridas no resueltas. Conversaciones que van al fondo sin que te asustes. Amor que se recibe sin la ansiedad de que va a desaparecer. Esas son las cosas que el alivio permite. Y no son pequeñas. Son, en muchos sentidos, las más importantes. También permite que llegue la creatividad. Cuando la energía no está ocupada en mantener el peso de lo no resuelto, fluye hacia otras cosas. Hacia las cosas que te dan vida. Hacia los proyectos que te llaman. Hacia las expresiones de ti mismo que antes no tenían energía para manifestarse. El alivio libera energía. Y la energía liberada busca dónde ir. Hacia lo que te trae vida, si se lo permites. Tip 7. Las señales de que el alivio ya está cerca para Cáncer.
El alivio no llega sin anunciarse. Hay señales que aparecen antes. Y cuando sabes leerlas, puedes prepararte para recibirlo en lugar de resistirlo sin darte cuenta. Una de las señales más claras es que empiezas a poder hablar de lo que viviste de una manera diferente. Sin tanta tensión. Sin que se te cierre el pecho. Sin que la voz se quiebre de la misma manera. Todavía puede haber emoción. Puede haber tristeza o nostalgia. Pero ya hay también una distancia que antes no existía. Una distancia que no es frialdad. Es claridad. Otra señal es que ya no piensas en lo mismo con la misma frecuencia. Las memorias que antes venían solas, que te interrumpían sin permiso, que aparecían en los momentos menos esperados, empiezan a llegar con menos insistencia. No desaparecen. Pero ya no mandan. Eso es el alivio acercándose. También está la señal de que algo en el cuerpo se relaja. El cuerpo de cáncer guarda mucho. Guarda las emociones en la tensión de los hombros, en la pesadez del pecho, en la rigidez del cuello, en la dificultad para respirar profundo. Cuando el proceso de integración avanza, el cuerpo empieza a soltar esas tensiones. Puede ser un momento de llanto que trae alivio físico. Puede ser una sensación repentina de que la respiración llega más fácil. Puede ser que duermes mejor, aunque no sepas exactamente por qué. Esas son señales físicas de que algo se está moviendo en el nivel emocional. El cuerpo y las emociones de cáncer no son dos cosas separadas. Son una sola. Y cuando las emociones empiezan a asentarse, el cuerpo lo registra. Cuando el cuerpo empieza a relajarse, es porque las emociones están encontrando su camino hacia la paz. Observa esas señales. Confía en ellas. Son reales. Son tuyas. Y son la promesa de que el alivio ya está llegando. Tip 8. Como cáncer puede abrir la puerta al alivio que merece. El alivio no se puede forzar. Pero sí se puede facilitar. Hay cosas que puedes hacer que abren la puerta para que llegue más fácilmente. La primera es dejar de resistir lo que sientes. La resistencia es el obstáculo más grande para el alivio. Cuando resistes lo que sientes, sea tristeza, sea rabia, sea miedo, lo que haces es crear tensión interna. Y esa tensión mantiene las emociones atascadas. No las hace desaparecer. Solo las empuja más adentro, donde siguen haciendo su trabajo de molestia sin que puedas verlas ni trabajar con ellas. Cuando dejas de resistir y simplemente permites que lo que está ahí esté ahí, algo empieza a moverse. La emoción fluye. Y lo que fluye, eventualmente llega a su fin natural. Lo que se atasca es lo que queda. La segunda es buscar el significado específico. No el significado genérico de todo pasa por algo. El significado personal y real de que te enseñó esto sobre ti, sobre lo que necesitas, sobre quién eres y quién quieres ser. Ese significado es el que convierte la experiencia en lección integrada. Y la lección integrada es la que trae el alivio genuino. La tercera es permitirte recibir apoyo. Cáncer cuida a todos y a menudo no sabe pedir que lo cuiden. Hay una resistencia a ser visto en la vulnerabilidad. Pero cuando te permites ser acompañado, cuando dejas que alguien de confianza esté presente mientras procesas lo que procesas, el proceso se vuelve más liviano. No porque el otro lo resuelva, sino porque la soledad amplifica el peso y la compañía genuina lo aligera. No tienes que cargarlo solo. El alivio que mereces es real. Y mereces ir hacia él de la manera que funcione mejor para ti. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. El regalo emocional que llega cuando la lección está completamente integrada. Cuando una lección está verdaderamente integrada, trae consigo algo que no esperabas. Un regalo emocional que va más allá del simple alivio de que ya no duele. Un regalo que se manifiesta como una profundidad nueva en tu manera de sentir y de comprender. Como una capacidad de conexión que antes no tenías. Como una presencia en tus relaciones que es más plena, más real, más libre de filtros. Ese regalo no se puede fabricar. No se puede acelerar artificialmente. Viene solo cuando el proceso fue honesto,
cuando la lección fue recibida de verdad, cuando el alivio llegó de manera genuina. Y cuando llega, cambia la calidad de tu vida de maneras que son difíciles de describir con palabras, pero que se sienten en todo. En la manera en que desayunas tranquilo. En la manera en que escuchas a alguien sin estar pensando en otra cosa. En la manera en que te miras al espejo sin ese juicio automático que antes llegaba solo. En la manera en que el silencio ya no es incómodo sino bienvenido. Para Cáncer, ese regalo emocional suele manifestarse también como una compasión expandida. No solo hacia los demás, que ya era grande, sino hacia uno mismo. Una compasión hacia la versión de ti que vivió lo que vivió y lo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Una comprensión de que no fallaste. Que hiciste tu camino de la única manera en que podías hacerlo desde donde estabas. Y que ese camino te trajo aquí. A este momento. A esta comprensión. A este alivio. Y que desde aquí, con lo que ahora sabes, con lo que ahora sientes, con quien ahora eres, puedes hacer algo diferente. Mejor. Más alineado con lo que de verdad eres. Ese es el regalo. Y está esperándote al otro lado de la lección completamente integrada. Tip 10. La paz profunda que Cáncer puede sentir cuando la lección se convierte en sabiduría. Hay una diferencia entre saber algo y haberlo vivido. Entre entender algo con la mente y haberlo integrado con todo el ser. Esa diferencia es la que separa el conocimiento de la sabiduría. Y Cáncer, cuando una lección se convierte en sabiduría, experimenta algo que pocos signos pueden experimentar con la misma profundidad, una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que está ahí aunque el día sea difícil. Que está ahí aunque lleguen noticias que no esperabas. Que está ahí aunque la vida traiga sus complicaciones habituales. No porque seas inmune al dolor, sino porque tienes un terreno interno sólido. Un fondo que ya no tiembla con todo lo que llega desde afuera. Ese fondo se construye lección a lección. Integración a integración. Alivio a alivio. No de un día para otro, sino con cada vez que elegiste sentir en lugar de escapar. Con cada vez que te diste tiempo de comprender en lugar de solo reaccionar. Con cada vez que convertiste el dolor en comprensión y la comprensión en forma de vivir. La paz profunda que Cáncer puede alcanzar a través de sus lecciones no es la paz de quien nunca fue sacudido. Es la paz de quien fue sacudido muchas veces y encontró la manera de volver al centro. Es la paz del árbol antiguo, cuyas raíces son tan profundas que el viento ya no lo derriba. El viento todavía sopla. Los días difíciles todavía llegan. Pero el árbol ya sabe cómo pararse ante ellos. Y esa es la forma más real de la paz. La que no necesita que todo esté perfecto. La que no depende de que nadie cambie. La que no espera circunstancias ideales. La que ya está, aquí adentro, porque fue construida con cada lección que elegiste integrar en lugar de solo sobrevivir. Cáncer, esa paz ya existe en ti. Solo necesita el espacio que el alivio puede traer. Y el alivio está más cerca de lo que crees. Todo lo que viviste tuvo un propósito. No porque el sufrimiento sea necesario en sí mismo, sino porque lo que hiciste con él te formó de una manera que no podría haber ocurrido de ninguna otra manera. Las lecciones más difíciles que cargaste son también las que tienen más capacidad de transformarte cuando finalmente se integran. Y ese proceso, aunque a veces parezca eterno, tiene un final. Tiene un momento en que el peso se convierte en alas. En que lo que cargabas se convierte en lo que te permite volar más alto porque ya sabes cómo es el suelo. Eso no es metáfora vacía. Es lo que ocurre cuando alguien de tu profundidad y tu sensibilidad decide de verdad integrar lo que vivió en lugar de solo sobrevivir a ello. Cáncer, la lección que llevas aprendiendo tiene valor. El proceso que atravesaste tiene valor. Y tú, con todo lo que eres y todo lo que has vivido, tienes un valor que no se mide y que no depende de que todo haya salido perfecto. El alivio que sientes al final de una lección integrada no es el fin del camino. Es el inicio de un tramo nuevo. Un tramo en que ya no cargas lo mismo. En que el espacio que antes estaba ocupado por el peso ahora está disponible para algo que mereces. Para conexiones más auténticas. Para momentos de gozo sin culpa. Para una relación contigo mismo que sea más gentil, más honesta, más generosa.
Para la versión de ti que no necesita haber sufrido lo que sufrió para saber que merece lo bueno. Esa versión ya existe. Ya está aquí. Solo necesita el espacio que la integración puede darle. Y ese espacio se abre con cada lección que dejas de cargar y empiezas a usar como guía. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.